Orando con la palabra. Ven Espíritu Santo con tu presencia, con tu amor. Ilumínanos, guíanos. Despierta en nosotros la fe y la esperanza. Hoy nos encontramos nosotros con el texto de las bienaventuranzas, donde Jesús dice: en aquel tiempo Jesús levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo: dichosos los pobres, porque a ustedes es el reino de Dios. Jesús en esta expresión no dice los pobres de espíritu, se refiere precisamente a los pobres que no tienen absolutamente nada. Pero estos pobres son bienaventurados en la medida en que reconocen que Dios es todo, y como Dios es todo y es providente, comienza una relación de amor que está colmada de inspiraciones para realizar obras hermosas, buenas y bellas. Es decir, este pobre es el que reconoce que Dios es lo absoluto, que el dinero simplemente es un medio, pero no estamos hablando de un pobre resignado, de una persona que ante la vida vive con resignación y maldiciendo, sino un pobre que está abierto a la gracia de Dios, y como está abierto a la gracia de Dios, puede reconocer a Dios en muchas realidades que se presentan, se manifiestan como acontecimientos. Este pobre no es alguien que está sometido, sino una persona que se deja conducir por el Espíritu Santo, y que como se deja conducir por el Espíritu Santo, lleva a otras personas a la realización de su vida, que se encuentra precisamente en Dios. En un mundo tan lleno de desigualdades, donde la gente piensa que es más importante muchas veces porque tiene cosas materiales, la palabra de Dios nos recuerda que ante los ojos de Dios no son importantes las personas que tienen muchas cosas materiales, sino aquellas personas que son buenas porque se dejan conducir por el Espíritu Santo. No es que la Sagrada Escritura esté condenando a los ricos en el Nuevo Testamento, porque de hecho Jesús tuvo muchos amigos ricos como José de Arimatea, y así lo señala el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 27, 52. O como Zaqueo, dice Lucas 19, 7, que Zaqueo, Lucas 19, del versículo 1 comienza diciendo que era jefe de publicanos y era un hombre rico, sino que la Sagrada Escritura nos advierte, sobre todo cuando nosotros queremos absolutizar las cosas materiales y considerarlas que son lo absoluto y representan nuestra existencia. Y es todo lo contrario, lo absoluto es Dios. Y el Espíritu Santo es precisamente quien nos regala o nos configura a imagen de Cristo. Pero si nosotros nos despojamos de las cosas materiales, y esto no quiere decir que yo voy a vender mi casa para quedar buscando dónde dormir. No, se trata precisamente que a las cosas materiales yo no las absolutice, considerándolas como la fuente de mi felicidad. De hecho, Jesús nos advierte en Lucas 12:15, no piensen ustedes porque tengan muchas cosas materiales, ellas le van a dar la vida. En ese sentido es que se refiere precisamente a este pobre. Dichosos ahora los que tienen hambre, porque quedarán saciados. Y está en mucha conexión con esa primera bienaventuranza. Dichosos los que lloran, porque reirán. Pero ¿cómo puede decir Jesús esta bienaventuranza indicando que los que lloran son dichosos? Pero cuando nosotros leemos la segunda carta de San Pablo, en el capítulo 1, versículo 8, dice que nosotros, cuando estamos tristes, somos consolados por el mismo Dios. Y Dios nos consuela para que nosotros con ese mismo consuelo consolemos a los demás. Es decir, ni siquiera en el sufrimiento y cuando se expresan nuestras lágrimas estamos solos, porque Dios está presente como estaba presente con Jesús nuestro Señor cuando estaba llorando en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto, las lágrimas que nosotros derramamos abrazados con Dios, esas lágrimas las recogerá Dios y las transformará en bendición, en gracia. Y no estoy hablando de utopía, estoy hablando de verdad. Una cosa es llorar y lamentarse sin Dios,
y otra cosa es llorar y lamentarse con él, como lo hizo Job en el capítulo 3 del libro de Job, que saca toda esa podredumbre que tiene en su espíritu y llora con el Señor, abrazado con él. Y a pesar de todas las enfermedades, situaciones adversas, donde lo ha perdido todo, pero llora con Dios, no reniega, no maldice. Y en ese sentido es que somos bienaventurados. Bienaventurados cuando los odien los hombres, los excluyan, los insulten, los proscriban sus nombres como infame por causa del Hijo del Hombre. La causa es el amor a Cristo. Y si es por amor a Cristo, como sucedió con muchos santos en la historia de la iglesia, nosotros vemos cómo esta obra que es de Dios y no nuestra, el mismo Señor la saca adelante, como lo vimos en la historia pongo un ejemplo sencillo de San Francisco, cuando se despojó de todo y su padre lo declaró que ya no era su hijo en público, y San Francisco se acogió plenamente a Dios. Y aquí el Evangelio al final termina diciendo: alégrense, salten de gozo, porque la recompensa será grande en el cielo. Así que nosotros realizamos y enfrentamos todas las adversidades porque Dios nos da la gracia, Dios nos ama, el Señor está con nosotros. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.